cordial saludo a todos ustedes que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Este es un espacio académico, pedagógico, educativo e intelectual que tiene como finalidad contribuir en el análisis de temas y problemas de la vida local, regional, nacional e internacional. En esto ha consistido este espacio que hemos mantenido durante los últimos 4 años de manera continua e interrumpida para contribuir a ustedes que nos leen, que nos siguen, que nos escuchan, contribuyendo desde este ejercicio a una ciudadanía cada vez más consciente de las realidades que un país como el nuestro vive todos los días. Así que esta es la finalidad de este espacio y en ello nos reafirmamos en esa función educativa y formativa que ha sido nuestra línea de conducta, nuestra ocupación y preocupación permanente en los últimos 25, 28 años de vida profesional. En eso me he dedicado a formar generaciones completas de jóvenes que hoy tienen liderazgo y responsabilidades en el orden local, nacional e internacional. Esa ha sido mi vocación y por ello este espacio reafirma esa vocación y ese compromiso de educar a quienes de una u otra manera se dan el tiempo de leer nuestra columna de opinión, este espacio. La columna de hoy gira alrededor de un tema importante, central, y que ha sido objeto de análisis en las últimas semanas, donde hemos tratado de abordar la complejidad del sistema educativo colombiano, específicamente a nivel de lo que es la educación superior, y específicamente la educación superior pública. Todas las estadísticas que hemos mencionado en lo que tiene que ver con cobertura, permanencia, deserción, el impacto de estos indicadores de acceso a la educación en las zonas periféricas del país, en lo que uno podría llamar la Colombia profunda, invisible, donde el Estado por décadas ha sido ausente. El Estado en términos de políticas sociales, lo que uno define o llamaría un estado de bienestar, donde los derechos han sido negados, y particularmente el derecho a la educación. Esa Colombia rural, esa ruralidad dispersa, ¿sí?, que cada día pues, es marginada de los avances y adelantos del desarrollo. Así que la educación es un tema central y ahí tenemos que, como sociedad, ponernos de acuerdo alrededor de cómo la educación se convierte en el centro sobre el cual podamos pensar la sociedad colombiana, podamos construir realmente un proyecto de nación sobre el reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad que ha sido la esencia y la naturaleza de la sociedad colombiana desde el mismo momento de la construcción de la República hace más de 200 años. Creo que esos son los grandes desafíos. Y es desde la educación donde tenemos que pensar ese proyecto de nación. Una nación donde podamos convivir desde la diferencia. Creo que ese es uno de los grandes retos que tiene la sociedad colombiana pendiente y que hemos venido postergando de manera permanente. Así que la educación tiene que ser el centro. De ahí entonces recibimos con buenos ojos que en días recientes se haya aprobado la ponencia favorable al proyecto de ley estatutaria. Este proyecto de ley estatutaria que pretende reformar la Constitución, ¿sí?, nacional para hacer de la educación un derecho fundamental garantizado por el Estado. Hoy no es un derecho fundamental. Hoy la educación, podríamos decir, es un logro y un privilegio de quienes accedan a ella, pero no es un derecho para el conjunto de la juventud colombiana. En consecuencia, esto es un giro importante, es una reforma estructural. Las sociedades cambian y evolucionan cuando son capaces de reconocer sus problemas estructurales y sobre las vías institucionales y constitucionales hacer la reforma de esos problemas estructurales que hagan que las sociedades avancen. Así es que se han logrado construir las dinámicas del desarrollo y del progreso, no eso a través de otra vía. Así que la columna de hoy está centrada en eso, en esa ponencia favorable al proyecto de ley estatutaria que pretende garantizar la educación como un derecho fundamental. Recientemente, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate parte del articulado de la ponencia de ley estatutaria, por medio del cual se regula el derecho fundamental a la educación. Recordemos que el Ministerio de Educación Nacional el pasado 12 de septiembre radicó ante la Cámara de Representantes el mencionado proyecto, el cual tiene como finalidad hacer de la educación un derecho fundamental. Este proyecto de ley estatutaria tiene por objeto, como ya se ha dicho, garantizar el derecho fundamental a la educación
regular y establecer las condiciones necesarias para su protección. En principio, esta nueva concepción de la educación posee un cambio sustancial en referencia con la actual Ley de Educación Superior. Cabe señalar que la Ley 30 de 1992, en su artículo 2, establece: la educación superior es un servicio público, cultural, inherente a la finalidad social del Estado. Es decir, pasamos de una concepción de servicio público a un derecho fundamental. El primero lo prestan los particulares y el Estado. El segundo es un deber y obligación del Estado. Por ello, el proyecto de ley estatutaria pretende garantizar y regular la educación como derecho fundamental. En este sentido, los artículos 1 y 2 hacen énfasis en garantizar el derecho fundamental a la educación de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, y enfatiza que su prestación por actores públicos, privados o mixtos, es bajo la inspección y vigilancia del Estado. En el artículo 5 enfatiza nuevamente al derecho fundamental a la educación con elementos esenciales como disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Estos elementos pretenden garantizar el reconocimiento de la pluralidad y diversidad regional, cultural y étnica en igualdad de oportunidades. Hay que señalar que para que estos elementos se materialicen es necesario garantizar la ampliación y fortalecimiento de infraestructura física y tecnológica, recursos financieros, recursos humanos, que garanticen el acceso y permanencia en condiciones de calidad y pertinencia. En el artículo 11 hace referencia a los deberes del Estado, que tiene la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar progresivamente el derecho fundamental a la educación. Algo para destacar en este proyecto de ley marco es lo contenido en el artículo 14 y 16, que menciona el derecho fundamental a la educación en sus distintos niveles, integrando todos los niveles del sistema educativo, desde el prejardín, jardín, transición, primaria y secundaria, consolidando de esta forma un sistema, articulación entre la educación media y superior para el acceso progresivo de los estudiantes a la educación superior. Otro aspecto importante e incluyente de este proyecto es lo contenido en el capítulo 4, donde contempla disposiciones especiales para desde la educación superior atender los grupos poblacionales en condiciones de analfabetismo, personas privadas de la libertad y grupos étnicos. Estos últimos tendrían la facultad y autonomía de diseñar, administrar y regular sus instituciones y programas para adecuarlo a sus necesidades, historia y lenguas. En este proyecto de ley estatutaria está planteado un marco general y regulatorio que establece la educación como derecho fundamental garantizado por el Estado. Este proyecto de ley marco construye un enfoque y concepción de la educación desde la lógica del Estado, con participación del sector y la educación y la sociedad. Por consiguiente, corresponde al Congreso de la República continuar la deliberación y trámite legislativo para hacer de la educación un derecho fundamental garantizado por el Estado. Una buena noticia para el país. Creo que ese es el deber del Congreso. El Congreso es el país político, es el país político. Y ese país político se debe al país nacional. El país nacional es el conjunto de la sociedad colombiana, con sus necesidades, con sus demandas, con sus apremios, con sus angustias. Y es ahí donde ese país político representado en el Congreso tiene que estar leyendo la complejidad de ese país nacional. Y la complejidad de ese país nacional hay que transformarla, y se transforma a través de leyes. Y esas leyes son lo que le dan sentido al derecho. ¿Sí? Y eso es lo que se pretende con esta ley estatutaria. Es garantizar un derecho que hoy no está garantizado. Entonces es deber de ese país político garantizar ese derecho. Y lo hace a través de este ejercicio legislativo, es decir, a través de una ley. Así que todo el reconocimiento a la Comisión Primera, a sus ponentes, a Gabriel Becerra y todo el grupo de representantes a la Cámara que hicieron posible que prácticamente hoy podamos decir hay una ponencia favorable
¿Qué permite una ponencia favorable? Una vez ya se termine de aprobar todo el articulado, son 40 artículos que contiene esta ley estatutaria, es continuar el trámite legislativo, es decir, los debates en la Cámara de Representantes y luego los debates correspondientes en la Cámara Alta, que es el Senado, para que allí ya se convierta en ley y luego pueda ser sancionada por el presidente de la República e implementar. Así que, digamos, un paso importante. Y creo que este paso importante alrededor de esta ley estatutaria recoge un sentir nacional alrededor de un gran acuerdo, alrededor de las reformas que el país debe emprender. Sé que el escenario legislativo no ha sido fácil, ha sido muy complejo. Y creo que cuando se toman estas iniciativas que hacen parte de un sentimiento nacional, de una necesidad que tiene el país, y particularmente los jóvenes de Colombia, y específicamente los jóvenes de Colombia de las regiones de esa Colombia profunda, marginal y olvidada, creo que eso tiene que construir, digamos, no solamente una sensibilidad, sino una inmensa responsabilidad, un deber ser, alrededor de que estas reformas hay que tramitarlas, de que es a través de estas reformas donde esos derechos pueden materializarse, donde estos derechos pueden construirse, porque esto es lo que va a definir no solamente el presente, sino el futuro de una sociedad. Así que muy importante esto, creo que allí como actores del sistema, todo lo que tiene que ver con el SUBE, el Sistema Universitario Estatal, todas las agremiaciones que están en la Asociación Colombiana de Universidades de SACUN, todos los actores del sector hemos estado muy vigilantes acompañando esta iniciativa, porque como actores del sector sabemos lo que esto significa, sabemos que el sector requiere reformas, sabemos que el sector requiere que se pueda fortalecer, y cuando se dan estas iniciativas en los escenarios de la institucionalidad, como es el caso del Congreso, pues está en correspondencia y en sintonía con el sentir del sector y con el sentir de la sociedad colombiana. Nosotros como sector representamos la sociedad colombiana. Nosotros estamos en las regiones, nosotros estamos en los territorios y nosotros sabemos cuáles son las angustias que tienen los jóvenes, que tienen su familia. Cuando un joven en estas regiones como Córdoba, el Pacífico, el Putumayo, el Baupés, el Bichada, el Caribe colombiano, las zonas rurales nuestras, esos jóvenes que terminan el bachillerato y no tienen la posibilidad de acceder a la educación superior, eso es una tragedia social, porque le estamos negando el futuro a este país. Cada vez que a un niño, cada vez que a un joven se le niegan derechos esenciales, como como la educación, nosotros estamos condenando a la sociedad. Estamos condenándonos como sociedad. ¿Condenándonos a qué? A la degradación, condenándonos a la guerra, condenándonos a la negación de nosotros mismos. Y esto en estos territorios como los nuestros sí que tiene un impacto. Yo he llamado que cuando estos jóvenes nuestros, en el caso de Córdoba, que solamente 23 de cada 100 bachilleres que terminan al año ingresan a la universidad, estos jóvenes se convierten en lo que yo he definido ejércitos de reserva para la guerra, para las distintas formas de criminalidad, que son las opciones que tienen estos muchachos, y no el Estado legalmente constituido, que está allí haciendo presencia, con un buen sistema educativo, con un buen sistema de salud, con saneamiento básico, con condiciones de dignidad, que es lo que la sociedad colombiana y estas regiones hoy exigen, es dignidad. Y una sociedad puede hablar de dignidad cuando accede a derechos, sin derecho no hay dignidad. ¿Sí? Así es que se construye la dignidad humana, cuando accedemos a derechos. Y es a través de esos derechos donde una sociedad se realiza, existencial, vital, humanamente. Así que esos son los desafíos que esta sociedad tiene que plantearse. Creo que esos deben ser los temas centrales del debate nacional, esos son los temas centrales en la deliberación pública de cualquier sociedad. Así que esta columna va en esa dirección, de reconocer los avances que hay alrededor de esta ponencia favorable al proyecto de ley estatutaria, lo que significa este proyecto de ley, el trámite que sigue en el Congreso para que se pueda dar una reforma a la Constitución donde se garantice la educación como un derecho fundamental, que pueda ser garantizado por el Estado de manera progresiva, que permita integrar todos los sistemas, los niveles del sistema educativo colombiano que hoy son dispersos y fragmentados y que nos imposibilitan pensar un proyecto de nación en conjunto, llegarle a las minorías étnicas, llegarle a las regiones periféricas, es decir, grandes desafíos que plantea este proyecto de ley estatutaria. Así que pongo a consideración de ustedes esta reflexión para el análisis y el debate, como es costumbre en el análisis que hacemos de estas temáticas. Así que
a consideración de ustedes esta reflexión alrededor de la ponencia favorable al proyecto de ley estatutaria.